¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 5. Esta vez, con el afán de querer seguir expandiendo el proyecto, les traemos al buen Xuan Prada. Él es Asset Supervisor y CG Sequence Supervisor en Important Lockheed Pirates. Esto es en Estocolmo, Suecia. Y pues bueno, o sea, la misión con esto es querer seguir inspirando, querer conocer más experiencias de no solamente lo que sucede como en nuestro país o con nuestros colegas, amigos que están en otras partes, sino también es platicar con otras personas súper talentosas en otras latitudes. Entonces es por eso que esta vez les traemos al buen Xuan. Y para ponernos un poquito más en contexto, Xuan ha tenido oportunidad de participar de participar en empresas como MPC, Trickster, DNEG, Framestore, y entre ellas pues proyectos como The Mandalorian, Star Wars The Last Jedi, Lost in Space, Westworld, Assassin's Creed, por mencionar parte de las que ha tenido oportunidad de trabajar, porque la verdad la lista es bastante amplia. Los invitamos a que le den una vuelta. Y pues bueno, vale mucho la pena escuchar a Xuan, porque desde hace más de 10 años, o tal vez un poquito más, él ha construido un espacio que se convirtió en su blog, que se llama Elephant VFX, donde ha compartido durante mucho tiempo tanto tutoriales, tips, experiencias de industria, y tiene temas muy interesantes, entre ellos, entre los que destaca en lo personal, que a mí me llama mucho la atención, es la parte de lo que no se dice de los VFX. Él en algún punto tuvo un podcast, pero bueno, de momento se quedó en 10 episodios, y platicamos un poquito de eso, porque creo que son pensamientos, pues no solamente de él, sino de experiencia de industria que te hacen reflexionar, que no tienen una vigencia y que son tan actuales como en el momento que los dijo. Los invitamos a que le den una vuelta a ese espacio, porque sin duda hay mucha información valiosa y es un lugar donde se puede recurrir a un lugar de conocimiento, un espacio, ¿no? Y pues bueno, ya antes de entrar al podcast, queremos invitarlos a nuestro sitio, losdevfx.com. Como saben, esta cuarta temporada hemos querido crecer más este proyecto. Entonces, por lo tanto, hemos hecho mejoras en ese espacio, en la web, creando el blog, dando más información sobre el artista o el talento con el cual tenemos oportunidad de platicar. Y pues bueno, también si quieren estar enterados de lo que va a suceder, de las pláticas y próximos eventos, los invitamos a que se suscriban para que estén enterados. Sin más, los dejamos con el podcast. Esperamos les guste tanto como a nosotros. Disfruten. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer siempre hablar con gente interesada sobre los efectos visuales. Así que gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Oye, Juan, me gustaría que nos ayudaras a presentarte, porque no quiero quedarme corto con todo, digamos, con toda la experiencia que tienes. Entonces me gustaría que nos pudieras dar como una breve un panorama general de lo que haces, o así que ayúdanos a definir lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Tú como artista VFX. Uh-huh. Bueno, pues por darte un poquito de introducción, para los que no me conozcan, que serán muchos, por supuesto, yo soy de España. Seguramente muchos de vuestros oyentes pues son de México o de quizás otros países de Latinoamérica o de habla hispana en general. Yo soy de España. Actualmente vivo en Estocolmo, en Suecia, aunque bueno, he pasado por muchos sitios entre España y Estocolmo, por Australia, por Alemania, por Inglaterra sobre todo, y ahora finalmente aquí en Estocolmo. Y bueno, mi carrera empezó un poco en el mundo de... Yo empecé haciendo sobre todo trabajos de ilustración 2D en una empresa en Madrid. Y pronto me fui a una pequeña productora de comerciales para televisión, donde ya empecé a hacer sobre todo 3D para comerciales de televisión. Y poco a poco fui pues ganando experiencia en ese área del 3D, de los efectos visuales para comerciales. Y
Después de esa etapa de unos 4 años más o menos trabajando en comerciales, ya empecé a trabajar en cine. Originalmente empecé trabajando en cine de animación y eso me llevó pues a diferentes productoras, a diferentes películas. Trabajé, si no me equivoco, en 4 películas de animación y de ahí ya pasé a trabajar en efectos visuales, donde principalmente desarrollé mi carrera en Londres. Trabajé en 3 estudios diferentes de efectos visuales, en MPC primero, en Double Negative después y finalmente en Framestore. Y ahí estuve un montón de años. Y bueno, finalmente hace 3 años y pico ya, tirando casi para 4, pues me vine a Estocolmo, donde actualmente estoy trabajando en un estudio que se llama Important Looking Pirates, o ILP, para recortarlo un poquito, que es como se le conoce generalmente. Y nada, aquí seguimos haciendo efectos visuales tanto para cine como para televisión. Esa es un poco la historia resumida. Seguramente no he detallado demasiado en ninguno de los pasos, pero bueno, por darte unas cuantas pinceladas y a partir de aquí pues ya vamos hablando de lo que tú me propongas, si te parece. Sí. No, está de lujos. Está bien eso, o sea, solo como para darnos un panorama general, justo eso. Me gustaría entonces arrancar con esta parte de actualmente donde estás es Important Looking Pirates. Sí, correcto, sí. Ahí estás como Asset Supervisor, ¿no? Y CG Sequencer Supervisor. ¿Nos podrías ayudar a un poquito, digo, para la gente que tal vez no conoce ese rol, en tu experiencia, definirlo? Sí, claro. Bueno, son 2 roles diferentes, Asset Supervisor y CG Sequence Supervisor. Y la razón es por la que, en función del show, de la película o del proyecto de televisión donde trabaje, a veces ejerzo un rol o a veces ejerzo otro rol. Yeah. De hecho, he ejercido diferentes roles desde que estoy en este estudio, desde que estoy en Important Looking Pirates. En casi 4 años que llevo aquí he tenido diferentes roles. Pero hace 1 año y medio, más o menos, yo originalmente cuando me contrataron en Important Looking Pirates, me contrataron como Lighting Supervisor, supervisor de iluminación. Y luego enseguida pasé a hacer labores de CG Supervisor. Y estuve así más o menos 2 años. Y a partir de los 2 años, en el último año y medio más o menos, estoy ejerciendo el rol de supervisor global de assets, Asset Supervisor, que básicamente, para explicarlo un poquito, los assets son los elementos individuales que tenemos en las películas o en las series de televisión, ¿no? Y por elementos individuales me refiero a personajes, criaturas, vehículos, props de todo tipo, una pistola, una silla, una mesa, un edificio, todos esos elementos que cuando se ponen todos juntos forman un plano, ¿no? O forman todo lo que contiene un plano o una secuencia. Entonces eso es lo que yo me estoy encargando de supervisar, la creación de esos elementos. Y las disciplinas que incluye el departamento de assets, al menos en un estudio como Important Looking Pirates, básicamente es modelado, texturizado, look development, rigging, creature effects. Y por creature effects entendemos grooming, que es pelo, pelaje, todo este tipo de cosas, y también musculatura, simulaciones de tejido, simulaciones de ropa. Todo eso forma parte del departamento de creature effects, que está dentro del departamento de assets en nuestro caso. Y también realizamos alguna tarea de shot sculpting y también realizamos, en ocasiones, en el departamento de assets también realizamos trabajo de entornos, trabajo de environments. Okay. Ya que en concreto en este estudio, no importa Looking Pirates, por cómo está estructurado, ¿no? Entonces más o menos el departamento de assets, que como digo, pues bueno, yo estoy supervisando el departamento de assets a nivel global, es decir, en todos los proyectos en los que trabaja Important Looking Pirates. Ok. Y oye, por ejemplo, Juan, supongo que actualmente, aunque estás allá en Estocolmo, trabajas, pues supongo que remoto, ahorita cómo está la situación, o estás Bueno, sí, desde la llegada del COVID, de la pandemia, pues trabajamos desde casa.
Ok, ok, ok. Pero, o sea, llevamos prácticamente 2 años casi trabajando desde casa. Ya, Pero yo recientemente se ha empezado a abrir la oficina ya. y de hecho hoy estoy en la oficina, yo ahora mismo estoy en la oficina. Ok. Normalmente vengo un par de veces a la semana, no vengo todos los días. La mayoría de los Ujú. días trabajo desde casa y ahora pues estoy empezando a venir 2, 3 días por semana. Ok, ok. Y Pero por sí, ejemplo, o sea, sí, ajá, perdona. sí, o sea, no digo, qué padre que ya puedan estar regresando y Sí. puedan estar ya, por lo menos ya ayuda un poquito, ¿no? A hacer las cosas un poco diferentes. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería de acuerdo al, digamos que al rol que estés jugando o al que toque estar participando? Digo, así como muy general, ¿cómo sería, pues así que un día de trabajo de acuerdo al show? Digo, supongo que va a variar de acuerdo a lo que estés haciendo o al proyecto, pero Ujú, más o menos si nos pudieras dar así también un panorama de un día de... ujú. Bueno, pues en general mi día pues empieza, en teoría empieza a las 9 de la mañana, Ujú. aunque generalmente yo suelo empezar antes a trabajar, como 1 hora antes generalmente, para preparar un poco mis cosas, porque es cuando no hay nadie en la oficina todavía o no hay nadie en el trabajo todavía conectado al chat o donde fuera, con lo Sí. cual puedo enfocarme un poco más, ¿no? Pero generalmente mi mañana, desde las 9 o desde las 8 de la mañana hasta la hora de la comida, son todo reuniones. Tengo al menos 2 reuniones con el resto de supervisores de los diferentes shows en los que estemos trabajando y después normalmente tengo una sesión de dailies que consiste Ujú. en revisar el trabajo de algún show en concreto. Porque como te decía antes, aunque trabaje como supervisor de assets global, después al mismo tiempo trabajo como supervisor de assets específico de un show concreto. Ya. ¿Vale? Es decir, cuando estoy en mi posición de supervisor global, estoy un poco pendiente de que todo esté funcionando, de hablar con la gente correcta, de organizar todo eso, pero no hago ningún trabajo con mis propias manos, ni estoy pendiente de cada uno de los detalles, sino que es un poco más con una visión global. Pero después Ujú. trabajo normalmente en un show concreto, donde ahí sí que estoy más involucrado en el día a día. Entonces, en ese show en el que esté trabajando en este momento, como digo, por las mañanas tengo normalmente una sesión de dailies que Ujú. suele durar 1 hora y media más o menos, donde simplemente es revisar el trabajo de la gente, dar feedback, hablar de problemas que puedan ocurrir, plantear soluciones, etcétera. Y luego por las tardes, después de comer, es donde varía un poco los días, ¿no? Por las mañanas siempre es lo mismo, por las tardes normalmente suelo tener otra sesión de dailies de otro show en el que trabaje, porque normalmente o en teoría debería de trabajar en un solo show, pero no es el caso. Hasta la fecha estoy trabajando en 2 shows simultáneamente, con lo Ok. cual si por las mañanas tengo dailies de uno de los shows, por la tarde tengo Ujú. dailies de otro de los shows. Y luego reuniones que pueden variar, reuniones aleatorias, ¿no? Pues si a lo mejor ha surgido un problema el día anterior, pues a lo mejor tengo una reunión ese día por la tarde para ver cómo solucionar un problema, etcétera. Y nada, y básicamente en eso consiste mi día. Y todos los huecos que tengo entre medias, pues bueno, ayudar a la gente, ayudar al equipo, hablar con cualquier persona que tenga algún problema y a ver cómo solucionarlo, Ujú. eh, crear algún tipo de setup o template en el software de 3D, un poquito de todo, varía un poquito de todo. Ok, Y ok. supongo, en el poco tiempo que me quede por algún sitio, Sí. pues intento hacer algún tipo de trabajo, que generalmente, eh, o en teoría, no debería de hacer trabajo, digamos, con mis propias manos, por así decirlo, porque Ujú. todo lo debería de delegar en otras personas, pero en realidad en muchas ocasiones sí que tengo que ayudar porque no hay personal suficiente o no tenemos tiempo suficiente. Entonces, cuando puedo echar una mano haciendo yo trabajo con mis propias manos, pues así lo hago. Pero cada Claro. vez es menos trabajo que yo hago porque cada vez el tiempo es menos disponible. Sí, ¿no? Te vuelves un poquito de repente un poco más para la parte de la administración, ¿no? Eso De... es, te vuelves un poco Ujú. más
un manager, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ujú. El Sí. gestionar tiempos, agendas, solucionar problemas, feedback. Cada vez haces menos trabajo por ti mismo. Ujú. Oye, y sobre esto, ¿cuáles dirías que son como las habilidades, tanto tal vez dependiendo, sí, bueno, justamente donde te encuentras hoy, o sea, las habilidades que Ujú. consideras que son las más importantes para desempeñar justo el trabajo que haces? Mm. Pues yo creo que principalmente tener la cabeza muy fría para pensar, porque hay que pensar y planificar todo mucho y muy bien y muy detenidamente. Ujú. Eh, Nunca puedes reaccionar de forma impulsiva, ¿no? Cuando tienes algún problema o cuando estás muy cerca de la fecha de entrega y ves que no salen las cosas y no funciona un render o no funciona una animación. Nunca, tienes que ser siempre, por decirlo de alguna forma, eh, de cara a tu equipo siempre tienes que estar calmado, con una sonrisa, para transmitir, digamos, paz dentro del equipo, ¿no? Ujú. Si el supervisor es alguien que se enfada o que grita o que se pone nervioso o que ante una situación difícil pierde los nervios, eso se transmite como un virus por todo el equipo. Entonces Claro. tienes que estar muy, muy, muy seguro de no transmitir ningún tipo de negatividad y además eh, intentar callarte los problemas o comértelos tú mismo en la medida de lo posible, ¿no? Que si hay problemas no lleguen a un chico de 20 años que acaba de salir de la escuela y está trabajando lo más duro que puede, ¿no? Sino que los problemas te Claro. los comas tú y sean invisibles para esa persona, que ni sepa que Ujú. existen esos problemas. Yo creo que eso, en mi opinión, es una de las cualidades más importantes que hay que tener para este tipo de rol. Y Ujú. después también creo que tienes que ser muy bueno con capacidad de organización y de planificación. Um, Ujú. Porque te va a tocar, por ejemplo, ponerle precio a las cosas, ¿no? Es decir, en hacer este trabajo vamos a tardar 15 días, por ejemplo. Entonces tienes que tener una visión muy clara para decir que ese trabajo van a ser 15 días, porque si dices 15 días y resulta que vas a hacerlo en 20, estás perdiendo 5 días de trabajo, que obviamente le Ujú. cuestan dinero al estudio. Entonces tienes que ser muy exacto y tienes que planificar y tienes que hacer un seguimiento del trabajo de forma muy estrecha y de forma muy cuidada. Esas dos cosas seguramente son las más importantes. Y luego, por supuesto, tener una visión global de cara a dar feedback a los trabajadores de tu equipo, ¿no? Para poder ver en su trabajo cosas que ellos no ven para ayudarles a hacer su trabajo mejor. Porque a fin de cuentas tienes que darle un feedback creativo para impulsar su trabajo, ¿no? Y para que su trabajo sea mejor Ujú. de lo que lo están haciendo. Pero viendo también las cualidades que ellos tienen, porque cuando le exiges algo a un artista es porque sabes que lo puede hacer mejor, ¿no? O Ujú. porque sabes que tiene algo dentro para que ese trabajo se vea mejor. Entonces tienes que intentar un poco fijarte en las cualidades de cada una de las personas y luego fijarte en las cosas que ellos no ven de sus propios trabajos para intentar elevar la calidad de lo que están haciendo. Claro, sí, no, completamente de acuerdo con eso. Y oye, ahora que comentabas, ahorita hacías como la nota de dentro de estas habilidades o cualidades que decías, pues obviamente en la parte como de hacer que los problemas no lleguen, ahora sí que a los más jóvenes, tratar de proteger al equipo, a las personas. Por ejemplo, en ese caso tú, pues obviamente te estás guardando cosas, ¿no? Y estás como conteniendo, ¿no? Porque esa es tu labor, parte de o sea, ¿cómo haces para lidiar con eso? Con esa, porque seguramente en algún punto, por más que no lo queramos, se convierte en estrés, ¿no? O sea, ¿tú cómo Sí. manejas eso? Bueno, he aprendido a manejarlo muy bien con los años porque hay estrés, de acuerdo que hay estrés y que hay Ujú. presión y hay expectativas, pero al final del día lo piensas y dices, no se va a morir nadie si no termino este trabajo esta noche.
no es algo tan importante. No es algo tan importante. Entonces, si le restas importancia a las cosas, yo creo que trabajas de forma más... con mayor paz interior, por así decirlo, ¿no? Además, creo que soy... Está mal que yo lo diga, claro, pero creo que se me da muy bien planificar el trabajo. Así que generalmente, como dice esa expresión, no me suele pillar el toro, no suelen caerme los problemas de la nada, porque generalmente tiendo a anticipar casi todas las peores situaciones posibles, tiendo a anticiparlas. Intento buscar un plan de escape de todas ellas. Con lo cual es muy, muy, muy raro que me vea con un problema encima muy grande, muy grave, como para que no tenga una solución sencilla. Así que todo lo que sea planificación extrema para mí es súper importante, porque sé que me va a ahorrar muchos problemas al final. Así que ya te digo, estrés, te diría que yo no es una palabra que yo tengo trabajando en los efectos visuales. Estrés no dejo que el trabajo me estrese. No. Y ya te digo, suelo restarle toda la importancia del mundo. No estamos salvando vidas ni estamos haciendo algo tan importante como para que si tienes una semana de retraso en un trabajo se vaya a destruir el mundo. No es así. Entonces, y ya te digo, nunca he tenido la suerte de que nunca me ha ocurrido. Nunca he fallado un deadline, ni nunca hemos perdido un trabajo o un cliente porque hemos hecho muy mal alguna cosa. Nunca me ha ocurrido. Entonces, no lo sé. Quizás pueda ocurrir en un futuro, ¿no? Nunca se sabe. Pero generalmente no. Además, otra cosa importante es tener un equipo que sea responsable de su propio trabajo, como para que uno no tenga que estresarse, ¿no? Y si no es así, por la razón que sea, si tienes algunas personas en el equipo que por la razón que sea ves que van acumulando retrasos uno detrás de otro, pues hay que intentar poner una solución en algún momento, ¿no? No vayas a esperar al último día. Cuando veas que algo no funciona bien, intenta buscar una solución lo antes posible. Así es un poco como yo veo este asunto. No, y pues sí, digo, hace mucho sentido. O sea, la planeación nos hará libres, ¿no? Sí. En muchos de los casos, ¿no? Entonces, súper importante eso, a veces como la parte no tan divertida, pero pues es la muy necesaria para que el día a día pueda, o sea, para que haya los menos, ¿no? O sea, tú bien la acabas de compartir con esta filosofía que nos compartes, ¿no? Porque sí, o sea, no hay nada más. Hace que cosas importantes hay otras, ¿no? Digo, nos gusta mucho lo que hacemos, pero es el qué peso le das tú personalmente, ¿no? Porque si de repente se nos suele olvidar, ¿no? Se nos suele olvidar a veces tomamos las cosas muy, muy personales y creo que principalmente también es cuando vas arrancando, ¿no? Vas arrancando en la industria y lo quieres dar todo y creo que la experiencia es la que te va diciendo, oye, pues vas pidiendo más tiempo personal, ¿no? También. Sí, es correcto. Pero hay una cosa que es muy importante y tú lo acabas de decir. Hacemos esto porque nos gusta. Este trabajo, ¿no? Porque nos gusta y nos lo pasamos bien y es algo que nos satisface, ¿no? A realizar. Pero si empiezas a estresarte, a pasarlo mal, a tener ataques de pánico y similares por culpa del trabajo, más pronto que tarde dejará de gustarte tu trabajo. Claro. Sí. Así que no merece la pena quemarse o gastarse con el trabajo, porque en el momento que deja de ser divertido, pues vamos a cambiar de trabajo, seguramente. Sí. Oye, y sobre esto, ¿cuál dirías que de lo que haces actualmente sería como la parte más satisfactoria de lo que justo ahorita platicamos, ¿no? De que nos gusta lo que hacemos, en lo que estás, que sea como lo satisfactorio de esto para ti? Pues varias cosas, imagino. Una cosa que me satisface mucho es cuando al principio de un show se te plantea el trabajo, se dice, tenemos un cliente que nos ha pedido realizar esta tarea, la que sea.
y lo piensas, lo ves quizás los primeros concept art que haya, ves quizás los primeros storyboards o tienes las primeras reuniones con el cliente. Y te asusta, te da pánico, ¿no? Porque hay cosas que te piden que no tienes ni idea de cómo las vas a hacer. Que piensas, esto es un lío enorme, ojalá no me hubieran asignado este trabajo, esta tarea, porque no tengo ni la menor idea de cómo vamos a resolverla. Puede que sea tanto creativamente como artísticamente, creativamente como técnicamente, como las dos al mismo tiempo, ¿no? Hay ocasiones en las que no tienes ni idea de cómo resolver una tarea. Y cuando finalmente, al paso del tiempo, generalmente meses después, consigues terminarlo, entregarlo y el cliente está satisfecho y tú mismo estás satisfecho y el equipo está satisfecho y todo luce muy bonito y se ve bien en pantalla, eso es una satisfacción tremenda porque has evolucionado un montón como profesional en unos pocos meses y has aprendido un montón de cosas nuevas que hace 6 meses atrás pensabas que era imposible y que no tenías ni la menor idea de cómo realizar. Entonces, ese viaje profesional y personal seguramente también a través del trabajo es muy satisfactorio y muy sí, es una recompensa muy grande, la verdad, porque ves que evolucionas, ¿no? En otras ocasiones es lo contrario, ¿no? Quieres que te asignen trabajos con los que te sientas muy cómodo, que ya has realizado anteriormente, porque vas mucho más relajado y vas haciendo las cosas a otro ritmo, ¿no? Pero no te producen esa satisfacción al final de decir, he aprendido muchas cosas durante este camino. Eso me produce mucha alegría, mucha satisfacción. Y otras cosas más también. Una de las cosas que más orgulloso estoy, por ejemplo, es de ver la evolución de los artistas. Ves cuando entra gente joven al estudio y cómo 2 años después se han convertido en un artista súper talentoso, en apenas 2 años se ha transformado por completamente y es capaz de realizar trabajos súper complejos. Eso a mí me produce una satisfacción muy grande. Ver gente a la que se ha unido mi equipo y ha crecido muchísimo como profesionales y como personas. Eso es increíble. Y bueno, esas dos cosas yo creo que son las dos que más me gustan de mi trabajo realmente. Ver evolucionar a la gente y a las empresas también, porque las empresas evolucionan también o los estudios, ¿no? con nosotros. Y aprender cosas al mismo tiempo que trabajas, ¿no? Y que te van a ayudar a crecer como profesional. Claro. Oye, Juan, y ahora sí que, ahora para el otro lado, ¿hay algo que que no te guste, que te desmotive, algo ahí, así que la contraparte, el lado no tan agradable? Bueno, no, creo que nada en concreto o nada que se pueda decir de forma muy definida, pero simplemente la industria de los efectos visuales, sobre todo cuando estás, supongo, trabajando en proyectos de muy alto nivel, es muy exigente, ¿no? Demanda mucho, desgasta mucho. Entonces, cuando vas sumando años y años y años, ves cómo te empiezas a quemar un poquito, ¿no? Te empiezas a desgastar. La energía la vas perdiendo con el tiempo. Supongo que como todo lo que haces en la vida, ¿no? Cuando haces algo seguido por 20 años, pues obviamente en el año 20 no es lo mismo que en el año 10 ni que en el año 5, ¿no? Vas notando ese desgaste. Por mucho que te guste tu trabajo, te vas desgastando poco a poco. Entonces yo ya empiezo a notar un poquito ese desgaste, ¿no? Y lo vas viendo también en generaciones anteriores. Esto es algo que yo siempre he visto comentar a generaciones anteriores a la mía. Como muchos se iban quemando con los años, mucha gente iba dejando la industria a partir de 15 años, una cosa así. Mucha gente ya empezaba a plantearse otro camino o reciclarse en otra profesión. Y a mí un poco veo que en los últimos, pues no sé, quizás 5 años voy notando ese desgaste, ¿no? Yeah. Intentas buscar soluciones también, ¿no? Porque a fin de cuentas tu trabajo te gusta tanto que quieres seguir haciéndolo el mayor tiempo posible. Entonces, pues buscas soluciones. A veces las soluciones son cambiarte de estudio para
refrescar un poco tu entorno profesional, o es hacer otro tipo de proyectos, o es quizás que te propongan una nueva posición o un nuevo reto dentro de tu estudio. Tienes que ir buscando alguna cosilla que te vaya dando vida a tu trabajo, ¿no? Porque si se convierte en algo monótono, tarde o temprano te quemas, ¿no? Entonces ya te digo, yo sí que voy notando ya, después de tantos años, ese desgaste, pero estoy siempre buscando algo para hacerlo más agradable, ¿no? Y para hacerlo más interesante. Claro, ¿no? Es cómo salir de eso que en algún punto podría parecerse que se vuelve de repente un poco monótono, ¿no? Y oye, Juan, por ejemplo, ¿tuviste oportunidad de también hacer mucho trabajo en set, ¿no? O sea, conocer un poquito de la industria, pero desde la obtención de la data, ¿no? Me gustaría que me compartieras un poquito fuiste data wrangler, ¿no? En algún punto, ¿no? Sí. Estuviste obteniendo, sí. O sea, digamos que tienes como que un conocimiento muy amplio como artista ahora sí que desde la obtención de lo que se requiere para llevarlo al mundo digital. Entonces tienes todo ese conocimiento desde la concepción hasta cómo aplicarlo, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras un poquito de eso o sea, de la importancia de tener ese back, ¿no? Porque pasa mucho ahora que digo, y estas son cosas que tú comentas y me gustaría que nos compartieras un poco esas filosofías o esas formas de pensar que creo que son muy importantes. Esta parte que a veces el nuevo artista a veces le falta un poco de back de lo tradicional, ¿no? De cómo se hacía, digamos, pues un poquito más mecánicamente, si lo queremos poner un nombre, porque ahora todo relativamente es un poquito más sencillo, ¿no? Por toda la obtención de información que puedes tener, ¿no? Pero cómo ayuda al tener conocimiento desde la forma pues más análoga, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿no? Te refieres sobre todo a efectos físicos, ¿no? Que tenemos en los sets, maquetas, miniaturas, animatrónicos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, es súper importante tener una referencia física de lo que hacemos, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es replicar la realidad mediante efectos visuales, ¿verdad? Entonces, cuanto más conozcamos la realidad del mundo en el que vivimos, la realidad física, pues mejor va a ser los elementos digitales que vamos a crear. Sí, y además, por ejemplo, cuando trabajas en un set, no solo tienes acceso a miniaturas, animatrónicos, muñecos de todo tipo, sino que además ves cómo se trabaja en un set de forma cinemática. Y por eso me refiero tú cuando ves trabajar a un director de fotografía, un cinematógrafo en el set, ves cómo hacen sus setups de iluminación, por ejemplo, y uno se piensa que cuando trabajamos en efectos visuales, uno siempre tiende a hacer las cosas de forma físicamente correctas, ¿no? Dice, pongo una luz aquí, con lo cual rebota en este sitio y añade iluminación ambiental en este otro sitio. Y todo el mundo siempre, sobre todo cuando empiezas en efectos visuales, siempre quieres que todo sea físicamente correcto, que no haya nada de engaño, que sea todo lo más realista posible. Y sin embargo, luego cuando te vas a trabajar un set de cine y ves a un director de fotografía trabajar, te das cuenta de que no hace nada de forma realista. Añaden luces en sitios que sería físicamente imposible hacerlo en el mundo real, añaden cartones de color negro para crear espacio negativo en la iluminación, añaden geles, filtros y cualquier otro tipo de material fotográfico y de iluminación para crear efectos que no serían realistas en una situación cotidiana. Es decir, se trabaja en el cine no de forma realista, sino de forma cinemática, ¿no? De forma que todo lo que se hace ayude a la narrativa de la película o de la serie de televisión que se está creando. Así que entiendo que todo eso que se hace en efectos visuales debemos traducirlo a cómo trabajamos nosotros. Y no preocuparnos tanto de que lo que hacemos sea fotorrealista o sea
físicamente correcto o sea lo más realista posible, sino de que sea lo más cinemático posible, de que ayude en la mejor manera a contar la historia que se pretende contar y no nos preocupemos demasiado de trabajar de forma físicamente realista, que no sirve para nada. Realmente, si puedes iluminar, por ejemplo, una escena de forma físicamente correcta y que la iluminación sea pobre, que la iluminación no cuente nada, no tenga ningún tipo de intención, pero físicamente está iluminado de forma realista, ¿no? Si tú en tu habitación cuelgas una bombilla del techo, estás iluminando de forma realista, pero si tienes a dos personajes que están entablando una conversación, esa iluminación no ayuda en nada, esa iluminación va a ser completamente plana y horrible dentro del plano, con lo cual hacer las cosas de forma realista ayuda generalmente poco en efectos visuales. Y ese tipo de conocimiento, haber trabajando en sets de cine, lo adquieres de forma mucho más rápido, porque ves cómo esos profesionales que llevan 100 y pico años rodando películas, si a ellos no les importa trabajar de forma física ni de forma realista, pues a nosotros tampoco debería de importarnos, porque a fin de cuentas los efectos visuales tienen que servir a la industria donde están aplicados, que en este caso, o en mi caso al menos, es el cine. Otra cosa sería si trabajas haciendo 3D o computer graphics para la industria automotiva, por ejemplo, donde tienes que hacer simulaciones realistas de cómo un coche se va a estrellar en un accidente, por ejemplo. Eso es otra cosa diferente, pero no es lo que yo hago. Entonces, en mi caso, procuro preocuparme lo menos posible de las leyes físicas y de los tecnicismos y de ser lo más purista posible en cuanto a los efectos visuales. Intento siempre replicar lo que veo que hacen los profesionales del cine, que son los que realmente saben sobre cine. Claro. Digo, está padre. Con esto quería, quería que nos platicaras de esto, porque como introductorio, porque de esto que tú tienes mucha experiencia que tuviste mucha experiencia, digamos, en set, pues tenías esta parte de que, digo, así fue como yo te conocí, por ahí del 2014-15 yo estaba googleando cómo tomar HDRIs. Okay. Y entonces llegué a tu página y dije, órale, o sea, y de ahí me empecé a meter más, porque en ese momento yo estaba investigando cómo hacer muchas cosas y tu blog en su momento fue muy funcional para mí, para mismo Abraham también, porque dabas muchos tipsitos, ¿no? Y entonces eso a mí, para mí, o sea, algo que se encontraba como en mi idioma, porque pues obviamente teníamos lo que tenemos de primera mano, que es Estados Unidos, seguíamos todo lo que decía La Vez, ¿no? El libro, ya sabes, y pues obviamente no es lo mismo tropicalizarlo a tu situación o a tu ambiente, porque aunque hay reglas, ya cuando lo quieres trabajar de tu lado hay cosas que tienes que estar manipulando, ¿no? Entonces tú fuiste en su momento lo más cercano a algo, experiencia en set, como que fuera un poquito más ad hoc a lo que nosotros queríamos hacer. ¿Y a qué voy con esto? Que me parece, o sea, una vez que nos metemos a conocer un poquito más sobre tu trabajo, nos llama mucho la atención. Te estoy hablando del 2014-2015, porque ya es un rato compartiendo eso, ¿no? Sí. Me gustaría saber justamente esa parte, o sea, ¿de dónde nace ese interés de querer compartir, esa necesidad de querer como, pues sí, informar, ¿no? A final de cuentas lo que genera o lo que es hoy en día Elephant VFX y sus variantes. Sí. Bueno, pues no lo tengo muy claro, no tengo una respuesta muy concreta, pero no sé, yo diría que de qué sirve tener conocimiento si te lo quedas para ti mismo. No sirve para nada, no va a ningún sitio. El conocimiento tiene que estar en manos de otros, si no tiene utilidad ninguna. Así es como yo lo veo, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo empezaba a estudiar 3D, efectos visuales en general, había muy poca información. Y era muy difícil aprender cosas. Y la única forma de aprender de verdad era yéndote a estudiar a un sitio muy caro en Estados Unidos, donde era inviable para mí o para cualquier persona de mi entorno, o
si alguien te contrataba en algún estudio y empezabas a aprender en el propio estudio, pero obviamente nadie te contrataba en ningún estudio si no sabías ya alguna cosa o si no tenías algún tipo de experiencia. Así que en el momento que yo empecé a tener cierta experiencia y pensé que lo que yo sabía podía ayudar a otras personas, pues no tuve ningún problema en ponerlo online y que todo el mundo se beneficie de ello. Porque ya te digo, no le doy ningún valor a lo que yo pueda conocer o a mi experiencia si no está al servicio de algo. Y para quedármela si me quedo yo con todo eso para mí mismo, no sirve para nada más que para mí mismo. Así que nada más. Pues eso, empecé a poner las cosas en internet. Pues hace ya bastante. Yo creo que empecé como en el 2011 seguramente. Bueno, también anteriormente, antes de todo esto, cuando yo apenas tenía 2 años de experiencia, no más que eso, tuve la oportunidad de dar clases en una universidad de Madrid. Necesitaban un profesor para era algo muy pequeñito, era como dar, creo que eran como 4 horas por semana, una cosa así, durante 4 o 5 meses. Entonces, desde muy temprano, cuando aún tenía, como te digo, simplemente 2 años de experiencia más o menos, empecé a dar clases. Entonces empecé ya a transmitir los pocos conocimientos que tenía por entonces, pero bueno, ya era bastante más que los que tenían los alumnos. Y siempre me sentí muy cómodo en los entornos académicos y en workshops y conferencias y todo ese tipo de eventos. Y nunca he parado de hacerlo realmente. Desde aquella primera experiencia he seguido dando clases en universidades y en escuelas y en centros y en diferentes países y con la actividad online pues lo mismo. Mientras tenga algo de tiempo para hacerlo y ganas, pues bueno, seguiré haciéndolo. Y por supuesto también me sirve para mí mismo, porque hay muchas cosas que están en mi blog, por ejemplo, que he escrito hace 10 años o hace 5 años, de las que ni siquiera yo me acuerdo ya hoy en día, porque a lo mejor no las he utilizado más o porque no he tenido que hacer nada parecido, y me encuentro muchas veces buscando en mi propio blog algunas cosas, porque no recuerdo cómo hacerlas. Sí, claro. Así que me sirve a mí como mi propia bitácora, ¿no? Como mi propio diario de profesional, por así decirlo. Claro. No, pues está increíble, porque la verdad, creo que los proyectos que nacen como de ese desinterés y con esas ganas de, pues o sea, lo acabas de decir muy bien, ¿no? O sea, esas ganas de compartir, porque la información, como dices, estando de tu lado guardada, pues no sirve de nada si no está al servicio de alguien. Pues creo que, a final de cuentas, a muchas personas nos ha funcionado el tener o sea, el llegar como a un sitio así y decir, ok, entonces puedo agarrar esto, y pues obviamente pues está súper padre, ¿no? Entonces gracias por eso, porque a mí sí me ha funcionado, ¿no? El contar con eso. Y justo sobre esta parte, o sea, a mí, teniendo la oportunidad de platicar el día de hoy contigo, vamos a dejar los links al blog y toda la información que tiene, pero me gustaría que nos compartieras un poquito más. Llegaste a tener un podcast que supongo que por tiempo lo cortaste, pero por tiempo que le podías dedicar, ¿no? Porque es muy complicado y sabemos lo que implica. Y aparte, aún así lo sigues haciendo de alguna forma, sigues compartiendo, ¿no? O sea, tú estás en constante movimiento, compartiendo información. Pero me gustaría para toda la gente que estamos como de este lado, que no ha tenido la oportunidad de conocer un poquito más y que creo que es súper importante, pues poder platicar de ciertos temas que tú eres bueno en eso. O sea, a lo que voy es de estos temas que normalmente no se habla tanto y tú tienes ahí considero que eres una persona muy crítica hablando de las partes como no bonitas, ¿no? O las partes como que no son como las agradables o lo que tal vez en algún punto no queremos ver, porque todo es muy visual, todo es muy bonito, pero hasta que estás adentro y tienes justo ciertas experiencias te das cuenta, oye, es que esto lo tienen que conocer más personas, tienen que estar más conscientes en lo que se están metiendo, ¿no? Entonces me gustaría, aquí los invitamos a que escuchen el podcast que tiene Juan,
que tiene aproximadamente como 10 capítulos, pero son muy, muy buenos y ahí está toda la información. Pero me gustaría que nos dieras por lo menos unos highlightsitos de 2, 3 temas para invitar a la gente a que los escuche, porque ahí está toda la información. Pero sí me gustaría que nos dieras un poquito como de esos contextos un poquito. Y me gustaría, por ejemplo, en lo particular, empezar, por ejemplo, un poquito con la parte de cuando tú le dices a las personas de introducirse al mercado laboral, de tener una estrategia social. Me gustaría que nos ayudaras ahí con un par de puntos. Toda la información claramente la estás dando en un audio, pero me gustaría que invitara a la gente con un poquito de ideas que nos puedas dar sobre la importancia de la introducción al mercado laboral. Uh-huh. Sí, bueno, no recuerdo exactamente lo que dije en el podcast porque ya hace unos años. Sí, ¿verdad? Sí, ya tiene un rato, pero a lo que voy es que está padre porque sigue siendo tan funcional, ¿no? O sea, no tiene como una vigencia porque es algo que puede funcionarte. Sí. No tiene vigencia. Sí, no, seguramente no, y puede ser aplicable hoy en día también. Claro. Sí, creo que comentaba algo sobre hacerte conocer, ¿verdad? Sobre... hoy en día la competencia es muy grande. Hay muchísimas escuelas, universidades, centros de arte, etcétera, y cada año salen decenas y decenas y decenas, cientos seguramente de alumnos en todo el mundo que quieren introducirse en el mercado laboral, con lo cual tienes que hacer algo diferente, ¿no? Yo hoy en día, parte de mi trabajo es reclutar, contratar a personas, a profesionales, y cuando veo chicos y chicas jóvenes que aplican, que vienen de escuelas, todos tienen exactamente el mismo material en su demo reel. Todos tienen absolutamente los mismos ejercicios que hacen en la escuela. Y claro, si tienes 10 aplicaciones y las 10 vienen de la misma escuela, las 10 son iguales, con lo cual, ¿a quién vas a contratar? Ninguno de ellos sobresale sobre el resto, son todos iguales. Uh-huh. Con lo cual tienes que buscar alguna forma de que tu trabajo tenga más relevancia que la del resto. Bien sea principalmente haciendo trabajos que destaquen más que los que hacen el resto de alumnos, bien sea posicionándote de alguna otra forma, ¿no? Una forma muy buena, por ejemplo, yo creo que es los blogs, o hoy en día supongo que los blogs ya están un poco anticuados, no sé si un canal de YouTube o algo parecido, donde crees contenido de algún tipo, ¿no? Si, por ejemplo, eres un estudiante, algo bueno de la vida de estudiante, generalmente, no en todos los casos, obviamente, pero generalmente los estudiantes tienen tiempo, porque no trabajan, están estudiando. Algunos seguramente tengan que trabajar también para costearse los estudios o lo que sea, pero generalmente hablando, los estudiantes tienen tiempo, con lo cual aprovecha lo máximo posible, ¿no? Crea contenido. Si tú te abres un blog, un canal de YouTube, donde vas poniendo prácticas constantes, cuando aprendes una nueva técnica, la empleas en un pequeño trabajo, lo subes a YouTube, haces un pequeño tutorial o un pequeño vídeo explicando cómo lo has hecho. Si yo veo eso en tu aplicación, cuando intento contratar a alguien y veo que tienes un canal de YouTube, un blog con 100 entradas, donde eres constantemente activo, donde estás poniendo tutoriales interesantes, donde estás creando contenido todas las semanas o todos los meses, o estoy viendo algo más que simplemente una demo reel de alguien que acaba de salir de una escuela. Estoy viendo a alguien que tiene hambre, que tiene sed de conocimiento, que además tiene intención de compartir, que además le importa aprender cosas nuevas, pero al mismo tiempo, en cuanto aprende algo nuevo, lo comparte con otras personas. Todo eso lo vas poniendo en redes sociales. Y hoy en día, a fin de cuentas, la industria de los efectos visuales es muy pequeña. Si tú tienes a alguien que está compartiendo constantemente cosas, lo vas a ver porque tienes un filtro de VFX en Twitter o donde sea y enseguida ves todas esas cosas. Así que seguramente cuando esa persona envíe la demo reel a una empresa, seguramente cuando veas su nombre ya va a sonarme el nombre, ya voy a pensar, uy, este nombre me suena de algo, y es porque lo he visto en Twitter 100 veces compartiendo cosas.
Con lo cual ya tengo de esas 10 personas que te decía antes que envían una demo reel que es prácticamente idéntica, esa persona ya sobresale sobre el resto. Sí. Con lo cual voy a elegir a esa persona antes que a las demás. Esa es una forma, yo creo, hoy en día muy fácil. Es prácticamente como tener una agencia de publicidad trabajando para ti, además de forma gratuita, ¿verdad? Es lo bueno, es una de las cosas buenas que tiene Internet, es que si quieres escribir un libro, si quieres hacer una publicación de vídeos, si quieres hacer un podcast, lo puedes hacer y es gratis. Además es gratis, o prácticamente gratis, solo necesitas una conexión a Internet y poco más. Con lo cual, aprovéchalo. Creo que esta era una de las cosas que comentaba en el podcast y creo que sigue siendo vigente hoy en día. Simplemente posiciónate de alguna forma con respecto a la competencia. Sí, justo es lo que quería. O sea, quiero invitar a las personas de este lado, de que ahora sí más Latinoamérica, que te conozcan. Hay mucho contenido en la página de en el blog Elephant VFX, pero creo que son cositas que digo, en su momento al escucharlo, pues sí te hacen mucho sentido, ¿no? Porque justo, bueno, ahora cambiando un poquito el tema, para mí en su momento lo que platicabas, digo, yo sé que ya tiene un tiempo, pero sigue siendo así de alguna forma, tenías ahí el título de la cara B de los VFX, ¿no? Las cosas que no vemos, las cosas no, que lo platicé hace un ratito, o sea, las cosas que, digamos, estamos guiados por algo visualmente atractivo, pero hasta que estás como adentro te das cuenta de todas esas fallitas que tiene el sistema, ¿no? O esta industria en particular. Entonces, digo, yo sé que tiene un ratito, pero no sé si igual nos pudieras ayudar a compartir un poquito de lo que tal vez ahora con lo que también sigues viendo, un poquito de eso. Sí, lo mismo, no recuerdo exactamente lo que comentaba, pero eso lo escribí. No recuerdo ahora si era un podcast o era un artículo en el blog, no lo recuerdo. Pero hablaba de lo que nadie te cuenta sobre el trabajo y que es exactamente tan importante como el resto de las cosas. Que sí que te cuenta, ¿no? Y esto creo que viene un poco también como respuesta a ciertas escuelas o ciertas universidades que por desgracia se han convertido básicamente en un negocio, ¿no? Donde no les importa tanto la formación ni la educación de la gente, sino simplemente que vayan a esos sitios tan caros, paguen un montón de dinero para estudiar y ya está, ¿no? Y eso me parece muy, muy mal, me parece horrible. Y yo creo que hay que contarle a la gente desde que empiezan las cosas con las que se van a encontrar en el mercado laboral, porque es súper importante. Cosas como, que vas a estar prácticamente durante un montón de tiempo con contratos extremadamente cortos que no vas a saber si a la semana siguiente vas a tener trabajo porque te van renovando el contrato mes a mes, donde te cuesta mucho conseguir estabilidad al principio de tu carrera porque nadie te va a dar un trabajo de 2 años y después de 2 años un contrato permanente o indefinido. Eso al principio es muy raro que ocurra. Hoy en día creo que estamos en una mejor situación porque hoy en día hay una cantidad de trabajo monumental, hay más trabajo que nunca, con lo cual hay que tratar mejor a los trabajadores para retenerlos. Pero en muchas ocasiones no es así. Entonces te vas a encontrar con contratos súper cortos, con muchísima inestabilidad laboral, te vas a encontrar con jornadas de trabajo que a lo mejor pueden alargarse 10, 12, 14 horas al día, 90 horas a la semana. Esto ha sido muy común durante años en muchos estudios de efectos visuales. No digo en todos, pero en muchos, especialmente los grandes estudios de efectos visuales. Entonces tienes que estar preparado para eso y tienes que saber que esa va a ser una realidad. Tienes que saber de que vas a estar trabajando 60 horas a la semana y de repente te va a venir alguien y te va a decir puedes venir a trabajar el sábado, puedes venir a trabajar el domingo. Y tienes que tener todo eso en cuenta cuando te estás formando, porque si sabes todo eso, si tienes toda la información, pues quizás decides que este no es el mundo que te interesa. O quizás decides que vas a probar, no lo sé, los videojuegos en lugar del cine o la realidad virtual o
no lo sé, otro tipo de industria donde también puedas trabajar en 3D, pero quizás no el cine o la televisión. Y no recuerdo ahora mismo qué más cosas comentaba, pero creo que es importante hablar de todo. No solamente de vas a trabajar en la última película de Marvel y vas a salir en los créditos de no sé qué película y vas a ir al cine con tus amigos y vas a ver tu trabajo en la pantalla grande. Todo eso es muy bonito, pero todo eso ya lo sabemos. Por eso te quieres meter en la industria, porque eso es lo que quieres estar expuesto a todas esas cosas. Pero tienen que contarte también las cosas que no son tan bonitas de la industria. Y para mí es fundamental y es importante, y yo creo que debería ser obligatorio que las escuelas y las universidades hablasen de estas cosas, pero no hablan. Y además no les interesa. Yo he hablado con alguna escuela donde me han hecho alguna entrevista y hablábamos de todo un poco, y cuando hablaba de esto, al final lo editaban y lo cortaban. Y no lo ponían en la entrevista porque no querían que los estudiantes supieran estas cosas. Y me parece muy mal. Creo que esta no es la forma. Yo creo que las escuelas, las universidades, los centros de arte, cualquier sitio donde uno estudia efectos visuales, tienen que formarte y tienen que educarte en el mundo profesional. No tienen simplemente que aceptar tu dinero y se olviden de ti al año siguiente y vayan a buscar a más jóvenes, ¿no? No creo que eso sea ético y creo que no debería de ocurrir, pero por desgracia es como está montado el sistema. Así que bueno, yo intento hablar de esas cosas y siempre que me pregunten no tengo ningún problema en contar las cosas como son, porque es así como son, ¿no? Y muchas otras cosas negativas supongo que también puedan ocurrir, ¿no? Como no lo sé ahora mismo, pero bueno, sobre todo eso, ¿no? El trabajo duro, exigente, largas horas de trabajo, largas jornadas que te empiecen pagando bastante mal, que empieces quizás con puestos como runner, no sé si en México existe el puesto de runner, pero en el Reino Unido es muy común, en Estados Unidos también, que básicamente consiste en hacer cafés y en recoger las cocinas y en todo ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que saber que se va a encontrar expuesto a eso, que tu primer trabajo en un estudio de efectos visuales seguramente sea de runner, tienes que saber lo que eso conlleva. Que no te creas que vas a ir de la escuela directamente a hacer el plano más importante de la última película de Avengers. Todas esas cosas hay que hablar de ellas, pero de forma natural. Sí, no, claro. No es por arrojar negatividad ni nada parecido, es simplemente porque es una realidad. Es la realidad de nuestra profesión y hay que hablarlo con toda la naturalidad del mundo, claro. Sí, estar más consciente de a qué nos estamos metiendo, ¿no? Y entonces que sepas, sí, justo la realidad, ¿no? Es que justo claro, es eso, o sea... Es simple. Sí, es que, o sea, en su momento cuando escuché me acordaba de cuando yo entré a una carrera dedicada a animación y pues obviamente luego te decían, es que van a trabajar aquí, o sea, todo lo bonito, ¿no? Pero pues jamás escucho de de esa parte, ¿no? De tal vez tú lo comentas, los contratos, ¿no? A qué te estás metiendo, sí, pues la falta de representación legal, ¿no? También, entonces, o sea, muchas cosas que pues ahora sí que hasta que estás en el día a día ya trabajando te das cuenta, y si tan solo te hubieran dado una embarrada de eso, estarías un poquito más consciente de lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces, es bueno escuchar gente como tú que ha pasado y que tiene esa experiencia y que esté compartiendo eso en su momento, y que, bueno, por eso quería como traerlo otra vez así que a la mesa, porque es algo que, lo mismo que lo otro, no tiene vigencia y es algo que está ahí como constante, y si entre más personas agarramos más conciencias, vamos a poder decir, oye, pues así es, o sea, tiene sus cosas muy buenas, pero también hay cosas que tienes que tener en mente, ¿no? O sea, sí. Solo más conscientes. Sí, y no es, esto no es para echar a nadie para atrás, para que Claro. no se metan en este mundo ni nada por el estilo. Es simplemente conocer las reglas del juego, ¿no? Eso es. Si te invitan a jugar un partido de fútbol pero no sabes las reglas, pues obviamente no vas a desenvolverte muy bien, ¿no? En el terreno del juego. Pues es exactamente lo mismo, es conocer cómo funciona la industria para que te puedas mover por ella de mejor forma, nada más. Claro. Oye, Juan, y por ejemplo, hace ratito que platicabas de, obviamente, conforme pasa el tiempo,
vamos perdiendo energía y buscamos la forma de encontrar o darle giro a las cosas para que nos sigan gustando. En un momento, y me gustaría cómo está tu situación actual, platicabas de en su momento razones por las cuales habías dejado como el cine, ¿no? En su momento. Entonces quisiera saber actualmente cómo te encuentras con esa situación, ¿no? Digo, ahí sí los invito a que lean ese artículo de Juan, que es bastante interesante porque te pone a pensar. Creo que es lo importante, ¿no? Que todo lo que haces tiene un sentido y te pone, en tu situación te pone a darle vueltas de tú cómo te encuentras y qué es lo que quieres y en dónde quieres estar, ¿no? Entonces me gustaría saber actualmente cómo te encuentras en ese sentido. Sí, pues creo que lo que comentaba en ese artículo era, bueno, principalmente, o la razón por la que yo en aquel momento decidí dejar el cine e irme. En aquel momento estaba trabajando en Double Negative en Londres y decidí irme a Framestore, donde estuve haciendo, donde no estuve haciendo cine, estuve haciendo proyectos. En aquel momento el departamento se llamaba, no recuerdo, tenía un nombre raro, Departamento de Proyectos Especiales, algo así se llamaba, y donde estuvimos haciendo cosas sobre todo de realidad virtual. Estuvimos haciendo montañas rusas para parques de atracciones, pero con los headsets de realidad virtual y con otro tipo de hardware. Era todo como algo completamente nuevo, ¿no? Y por eso decidí hacer eso, ¿no? Porque era cambiar un poco esa monotonía de la que hablaba antes, ¿no? Uno cuando trabaja en cine, especialmente en los grandes estudios de efectos visuales, está muy encasillado. Haces una sola tarea porque tienes que especializarte muchísimo, bien sea modelado, pero luego es modelado de criaturas o modelado de props o modelado de entornos o texturizado o look development o lighting, o te especializas mucho y solo haces una cosa. Y bueno, se espera de ti que solo hagas esa cosa, pero muy bien, ¿no? Y eso está genial, porque te vuelves muy bueno haciendo esa tarea. Pero en mi caso, llegó un momento en el que decidí que quería hacer algo más. Quería tener una posición un poco más periférica, ¿no? Una posición donde pudiese tocar muchas más cosas al mismo tiempo, que no fuera solo una cosa concreta. Y eso, afortunadamente, es lo que estoy haciendo ahora. Ahora ahora sí que tengo esa opción de tocar varios palos, ¿no? De hacer un poco de esto, hacer un poco del otro, meterme en el departamento de lighting, en el departamento de assets, en el departamento de pipeline, supervisando. Y eso es un poco lo que yo quería, ¿no? El salirme de ese trabajo súper específico, monótono, muy especializado, y poder hacer un poquito más de todo. Y eso en los grandes estudios de efectos visuales es prácticamente inviable. Hoy en día es un poco más común porque hoy en día existen los departamentos de generalistas de los grandes estudios que antes no existían. Y es un poco eso más o menos. Entonces, en el estudio donde yo trabajo ahora somos como un departamento de generalistas, pero muy grande, por así decirlo. Entonces sí que podemos hacer un poquito de todo, pero al mismo tiempo trabajando en el mismo tipo de proyectos. Porque lo que no quería era irme a un estudio pequeñito, porque si te vas a un estudio de 5 personas, obviamente sí que tienes que hacer de todo, porque con 5 personas no puedes permitirte el lujo de ser súper especialista. Pero claro, los proyectos en los que vas a trabajar no son de la misma calidad. Yo quería seguir trabajando en el mismo tipo de proyectos, pero haciendo un poco más de todo. Y eso sí que se me ha permitido en el estudio donde trabajo ahora. O sea que en ese sentido, pues muy contento. Qué padre que ahora sí que hayas buscado la forma de llegar a ese punto, ¿no? Porque sí, creo que los dos lados tienen su belleza, ¿no? El ser muy específico, pero también es muy padre poder ver más partes del proceso y poder meter un poquito de mano. Creo que también tiene cosas muy padres, ¿no? El poder Es que sí, a veces pasa eso, ¿no? Te quedas con ganas de hacer, pero pues el mismo proceso no te lo permite, ¿no? Porque así es, ¿no? Pero qué padre que hayas encontrado ese punto medio. Oye, Juan, y por ejemplo, ¿desde qué momento supiste o cómo fue este rollo en qué momento dijiste esto es lo que yo quiero hacer, esto es a lo que yo me quiero dedicar?
Pues no lo tengo muy claro, sinceramente. Creo que fue bastante orgánico. Yo, cuando empecé a trabajar en comerciales para televisión en Madrid, fue un poco de rebote. No llegué a ese estudio casi que sin buscarlo. Y cuando ya estaba ahí, estaba súper cómodo haciendo ese tipo de trabajo. Me lo pasaba muy bien, aprendía cosas. Estaba en Madrid, que no es mi ciudad, yo soy de otra parte de España, pero está en Madrid donde se vive muy bien, se está genial en la ciudad, todo esto. Pero sí que llega un momento donde ya empiezas a plantearte, me gustaría... Claro, ves esas películas, ves los bonus, ¿no? Los extras del material de creación de los DVDs en aquel entonces y todo esto, y ves cómo se trabajan los grandes estudios, y ves las entrevistas que hacen a la gente que trabaja en esos estudios y cómo realizan el trabajo. Veías que estaba como en otra dimensión de lo que yo hacía, ¿no? Y ahí ya me empezó a picar un poco la curiosidad, por decir, un día me gustaría trabajar en uno de estos grandes estudios con estas personas y aprender cómo ellos trabajan y hacer el tipo de producciones que ellos hacen. Y ahí sí que ya me lo empecé a plantear como meta, ¿no? Ahí ya dije, quiero hacer esto y voy a ponerme como meta poder llegar a trabajar en uno de estos estudios. Y nada, con el tiempo al final lo conseguí poco a poco. Costó tiempo, me costó años hasta que al final me conseguí que me contratasen en un gran estudio. Pero sí recuerdo que en esa época fue cuando me dije, quiero llegar a uno de estos sitios y trabajar ahí. En aquella época parecía bastante complicado e inaccesible, ¿no? Hoy en día no es el caso. Hoy en día es muy fácil o relativamente fácil entrar en los grandes estudios, pero en aquella época era un proceso muy costoso de años. Y ahí fue más o menos cuando decidí que eso era lo que quería hacer. Ok. Y entonces, o sea, realmente tu formación, o sea, ¿en qué te formaste? O sea, ¿cuál es tu formación? ¿De dónde vienes? O sea, ¿qué estudiaste? Sí, yo estudié Bellas Artes. Ok. Digo, solo para ponernos en contexto. Y más o menos como cuánto tiempo pasó así que desde que tuviste ese momento dijiste, pues a mí como que yo quiero hacer esto y que te tomó años. Digo, nada más como para darnos un poquito idea de lo que te tomó, porque digo, así como te vamos conociendo más, supongo que con el tiempo te fuiste puliendo más en la cuestión de la organización y de planear, ¿no? Pero creo que eres muy de qué tengo que hacer para llegar a este punto, ¿no? Sí, como ir como metódico. Digo, no sé si estoy diciendo palabras más, pero así es como te alcanzo a ver, ¿no? Entonces, más o menos, digo, para darnos noción de tiempos un poquito, como cuánto tiempo te tomó desde que decidiste hasta llegar al lugar donde tú querías estar. Bueno, yo tuve la suerte de que empecé a trabajar muy joven. Yo cuando era estudiante ya empecé a trabajar. Prácticamente cuando estaba en el... prácticamente, sí, desde mi primer año de estudiante ya estaba trabajando realmente. Estaba compartiendo estudios y trabajo. Con lo cual fue muy orgánico. No busqué nada, sino que casi que empezó directamente ya como estudiante, haciendo colaboraciones con la Universidad de Oviedo, que es mi ciudad en España. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Entonces ya me vi en el mercado laboral desde los, no sé, 20 años o 19, 20 años. Con lo cual me vino muy fácil todo eso. Y después sí que desde que trabajaba en comerciales hasta que conseguí entrar en un estudio de efectos visuales pasaron como 7 años más o menos. Desde que ya tenía yo más o menos como 4 años de experiencia, una cosa así, hasta que finalmente entré en un estudio de efectos visuales pasaron como unos 7 años más o menos. Y por el medio, en ese tiempo, pues trabajé en estudios de animación, trabajé como freelance haciendo pequeños trabajos, etcétera. Sí, más o menos ese fue el tiempo que me llevó. Y ahora, pues eso, ya llevo, pues no sé cuántos años, pero como 15 años más o menos en los efectos visuales. O sea que... Digo, es que está padre, ¿no? Es como ver muchas de las veces vemos donde nos encontramos actualmente, pero creo que es bastante padre poder
conocer un poco cómo ha sido el camino, ¿no? Y el tiempo que tomó más o menos, porque a veces queremos todo tan inmediato que nos desesperamos un poco, ¿no? Entonces es padre conocer gente como tú que ha sido todo un proceso, ¿no? Y creo que también ahí es como que se vuelve a resaltar la parte de lo del blog y el proyecto que tienes desde hace ya bastantes años, porque puedes ver como esa evolución, ¿no? Podemos irte conociendo de que hay todo un proceso, hay mucho trabajo de por medio para donde te encuentras hoy en día, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sin duda. Es un proceso largo, sin ninguna duda. Pero tengo que decir que hoy en día es mucho más corto que cuando yo era estudiante, muchísimo más corto. Ten en cuenta que hoy en día se hacen muchísimas más películas de las que o series de televisión, o bueno, televisión creo que ya es un término que prácticamente no existe, ¿no? Streaming. Sí. Hay muchísimos productos de cine y de streaming, muchos más que nunca. Todos, absolutamente todos, requieren efectos visuales. Hay muchos más estudios, tanto grandes como medianos como pequeños, que trabajan en esas producciones, y se necesita muchos más profesionales. Con lo cual, hoy en día es muy, muy probable que si eres estudiante y terminas con una demo reel, con una buena demo reel, tengas trabajo. Es muy, 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 muy probable. Yo ya te digo, una de mis labores es contratar gente, y constantemente contratamos estudiantes o gente joven sin mucha experiencia o con poca experiencia, que ya te digo, cuando yo aplicaba a los grandes estudios, eso era prácticamente impensable. Ya te digo, a mí me costó como 7 años llegar a un gran estudio de efectos visuales, teniendo ya unos 5, 6, 7 años de experiencia, habiendo ya trabajado en un montón de comerciales, habiendo trabajado en 4 películas de animación. Hoy en día eso no ocurre así. Hoy en día se contrata gente sin ningún tipo de experiencia previa, más que la de estudiante. Así que esos tiempos se han acortado muchísimo. Claro. Digo, pero sin duda es bueno conocerlos, porque creo que es como también mayor responsabilidad de parte de toda la gente, de que pues ahora entre más información, en teoría menos pretextos, ¿no? Porque pues ahora sí que como el camino es mucho más corto, pues en teoría pues tendríamos que estar como... exigirnos un poquito más, ¿no? Porque todo de repente suele ser relativamente, entre comillas, digo, no sé que sea una ley, fácil, ¿no? Uh-huh. Oye, y por ejemplo, ¿cuál dirías que ha sido como el reto que tú digas, esto sí de plano me sacó canas? No sé, ¿hay algo por ahí? En ese sentido hay uno, pero no te lo puedo contar porque está ocurriendo ahora mismo, de hecho. Okay. Así que te lo puedo contar quizás a partir de enero del año que viene. No te preocupes. Ahora mismo no te lo puedo contar. Pero a nivel de reto, para mí al menos profesionalmente, mi mayor reto profesional ha sido trabajar aquí donde estoy trabajando ahora mismo, en Important Looking Pirates. Porque ha sido intentar evolucionar un estudio, ¿no? Yo cuando llegué aquí éramos más o menos 70 personas y ahora mismo somos 220, creo que somos ahora mismo. Okay. Es decir, en menos de 4 años hemos crecido el triple. Claro. Y eso ha conllevado unos retos muy importantes, ¿no? El diseñar nuevas formas de trabajo, formar gente, contratar gente, formar equipo, diseñar y construir un nuevo pipeline, diseñar nuevas formas de revisar el trabajo y dar feedback, reestructurar departamentos, crear departamentos. Todo ha sido, no voy a decir crear un estudio desde cero, porque ya había una muy buena base, pero sí como hacer la versión 2 del estudio, ¿no? Evolucionar el estudio hacia un estudio que era pequeño, entre comillas, porque bueno, 70 personas no es que sea un estudio diminuto, pero dentro de los estándares de efectos visuales pequeño, a un estudio de 200 y pico personas, que sigue siendo relativamente pequeño, pero ya es un tamaño considerable. Claro. Y pasar de hacer 90 planos en una película a pasar a hacer 1200 planos.
Ok. Todo eso lleva es un reto gigantesco que todavía no se ha acabado. Todavía seguimos esa evolución después de casi 4 años. Entonces, para mí personalmente, profesionalmente, ese ha sido, yo creo que el mayor reto. Porque esto es una cosa que siempre digo, trabajar en grandes estudios de efectos visuales es muy fácil. Obviamente, se espera de ti que hagas el trabajo de la mayor calidad posible, porque para eso estás en uno de los mejores estudios de efectos visuales del mundo, pero tienes todos los recursos y todas las facilidades del mundo para conseguir esa calidad que se espera de ti. Y tienes ya una infraestructura montada y tienes gente muy inteligente que se ha encargado de que todo esté en su sitio para que tú solo tengas que realizar el trabajo. No tengas que preocuparte de nada más. Sin embargo, cuando pasas a un estudio más pequeño, más modesto, eres tú la persona o una de las personas que tiene que asegurarse de que todo funcione para que los demás puedan realizar su trabajo. Entonces, para mí, ese ha sido mi mayor reto profesional, sin ninguna duda. Ok. Oye, Juan, entonces entiendo que también, digamos, fuera de tus responsabilidades, digamos, de la supervisión de los assets y de las secuencias, o sea, también tienes influencia o tienes participación en la cuestión de la organización ya a nivel empresa, pipeline, Sí. flujos, digo, ya por el tiempo que llevas ahí, lo que comentas, qué padre, ¿no? Que creo que también es la ventaja de trabajar en un estudio de ese tamaño, ¿no? Que tienes chance de también poder alzar la mano y poder apoyar en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso es algo que echaba de menos en los estudios más grandes, porque cuando estás en un estudio muy grande, hay ocasiones en las que tienes ideas de cómo mejorar ciertas cosas, pero no estás en una posición de llevarlas a cabo. Simplemente no es tu trabajo y punto, no puedes hacerlo. Sí. Sin embargo, aquí esa era una de mis tareas, ¿no? Como yo me encargué de reestructurar el departamento de assets, bueno, de crear el departamento de assets porque no existía, y reestructurar el departamento de lighting. Ese fue, digamos, mi tarea, mi primera tarea durante los 2 primeros años. Al mismo tiempo de trabajar en un show en el que estaba trabajando, que era Lost in Space. Rediseñé esos 2 departamentos y flujos de trabajo y todo lo relacionado con ello para ese show en concreto. Y cuando terminamos el show 2 años después, se me asignó la tarea de hacer lo mismo, pero a nivel global, a nivel de todo el estudio. Ok, qué padre, qué interesante. O sea, es que sí, digo, ahí nomás para que nos demos una idea de Juan, porque creo que es una tarea que no a cualquiera se la da, ¿no? Tienes que tener cierta noción de muchos procesos para poder aplicarlos y poder decir, esto creo que es la mejor línea o flujo del trabajo, experimentación. Entonces, qué padre poder tener esa oportunidad de poder intervenir ahí. Sí, además, cuando digo que es un reto muy grande, una de las razones es porque tú puedes pensar quizás que vienes de un estudio grande. Por ejemplo, yo había trabajado en MPC, en Double Negative, en Framestore, 3 de los mayores estudios de efectos visuales del mundo, y puedes pensar, bueno, vas a agarrar el pipeline de Framestore, por ejemplo, y hacerlo en Important Looking Pirates. Y no funciona así, porque Framestore tiene 3.000 empleados en 5 ciudades diferentes, en 3 continentes diferentes, y la forma en la que ellos trabajan, si nosotros trabajásemos de la misma forma que trabaja Framestore o ILM o Weta, no seríamos efectivos. No seríamos efectivos. Con lo cual tienes que reinterpretar esos pipelines, esas formas de trabajo de los grandes estudios e intentar acomodarlo a un estudio de 200 personas. Con lo cual es una tarea muy compleja. No es simplemente coger esto y ponerlo aquí. Eso no funciona. Tienes que reinterpretarlo todo. Y bueno, eso fue un trabajo muy duro y todavía estamos en ello porque no está realizado a la perfección ni mucho menos. Además que todo eso va evolucionando a medida que evoluciona la empresa y evolucionan los trabajadores, por supuesto. Qué interesante poder participar en eso, porque sí, como siempre ese tipo de proyectos son proyectos vivos, ¿no? Todo el tiempo están vivos, todo el tiempo están en constante cambio de acuerdo a las necesidades de los proyectos, de la gente, entonces tienen que estar en constante crecimiento al igual que la empresa. Qué padre. Claro. Oye, Juan,
¿Hay algo que te hubiera gustado, tal vez en esos primeros momentos, hay algo que te hubiera gustado escuchar en esos, así que, no sé, en tus inicios? No lo sé. A mí lo que me hubiera gustado en mis inicios creo que hubiera sido haber estado expuesto a profesionales, ¿no? A gente que viniese a hablar sobre su trabajo. Yo eso es algo que no he vivido. Yo no, cuando era estudiante, en ningún momento venía cualquier persona que estuviese trabajando en ILM o en Digital Domain o en NPC o donde fuera a hablar de su trabajo. Yo nunca estuve expuesto a eso, con lo cual no tenía referentes, ¿no? No tenía dónde mirar a alguien y decir, quiero intentar seguir su camino. Nunca estuve expuesto a eso y creo que eso es importante, ¿no? Porque sobre todo si es gente de tu mismo país o de tu misma ciudad, porque entonces esos referentes que en un momento tenía muy lejanos, pues los humanizas, ¿no? Se vuelven más cercanos y te das cuenta de que es una persona normal y corriente como tú. Y de la misma forma que esa persona puede hacer ese tipo de trabajo, pues también lo puedes hacer tú, ¿no? Eso me hubiera gustado, tener esos referentes más cercanos, porque yo los únicos referentes que tenía era pues lo que podía ver en las películas, en los making of y ese tipo de cosas, y esas personas eran como referentes muy lejanos, no sentías esa cercanía de tú a tú, simplemente pensabas que eran alguien que estaba en otro universo prácticamente. Eso me hubiera gustado. Sí. Siempre, sin duda, tener ahí como roles que te inspiren y que te puedan dar una línea, más o menos, pues por eso siempre ayuda. Por eso considero tan importantes pues, podcasts como este y otro tipo de publicaciones donde, bueno, los profesionales hablan de su trabajo y ya está. Así todo el mundo puede pues, sentirse identificado con lo que hace esa persona y si le inspira de alguna forma para realizar el mismo tipo de trabajo, pues bienvenido sea. Claro, Juan. Oye, como curiosidad, desde tu perspectiva, ¿cómo observas la industria, ahora sí que de VFX en Latinoamérica? O sea, en cuanto, no sé, a surgimiento de talentos, alcances, evolución, o sea, ¿qué alcanzas a ver desde allá? Pues sí, sinceramente no tengo una opinión porque no lo conozco suficiente. De la misma forma que ni siquiera conozco la de España. Para que te hagas una idea, porque han sido tantos años fuera que yo prácticamente en España no conozco a nadie. Bueno, conozco a gente que he conocido en los diferentes países donde he trabajado, pero en España en sí no tengo referencias, no conozco la industria. Sí, sé 3 o 4 estudios que los conoces porque los ves por redes sociales o lo que sea, pero no conozco a nadie en los estudios, no tengo a nadie con quien hablar, o no conozco a nadie. Y en Latinoamérica, pues incluso menos todavía, ¿no? Porque obviamente conozco menos. Por supuesto, sí que me he encontrado con gente de diferentes países de Latinoamérica en todas partes donde he trabajado. Es decir, talento y profesionales los hay desperdiciados por todo el mundo. Están por todas partes, sin ninguna duda. Pero supongo que en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo que pasa en España, o que ahora en España la situación creo que está mejor en ese sentido, pero creo que en Latinoamérica pues pasa lo mismo, que es que a fin de cuentas la mayoría de los profesionales como que tienen que irse a otros países a desarrollar su labor, ¿no? No sé si por falta de trabajo en los países, o por condiciones laborales, o por las razones que sean, o simplemente por querer explorar otros mundos profesionales, pero yo creo que hay mucha gente de diferentes países de Latinoamérica en todas partes, en todos los estudios del mundo, sin ninguna duda. Sin duda la fuga de talento de este lado. Sí, eso como ocurre dices. En Latinoamérica, ocurre en España, y hasta a fin de cuentas, hoy en día se está abriendo mucho, lo cual está muy bien, gracias sobre todo a los servicios de streaming, a las plataformas de streaming, pero hasta hace pocos años
había lo que llamamos los hubs de Visual Effects, ¿no? Estaba Londres, estaba Los Ángeles, estaba más recientemente Vancouver, Montreal, Toronto, Sydney, Wellington en Nueva Zelanda, y poco más. Entonces, si querías trabajar en películas de cierto nivel, tenías que ir a uno de estos sitios. Esas películas no se hacían en España, ni se hacían en Argentina, ni en México, ni en el país que tú quieras de Latinoamérica. Hoy en día está cambiando, sobre todo gracias a los servicios de streaming. En España, Netflix está haciendo una inversión enorme. Han hecho en Madrid lo que llaman, creo que no recuerdo ahora cómo le llaman, la ciudad de la imagen o la ciudad de la luz, algo así, donde pretenden crear como 30.000 empleos. Y lo mismo está ocurriendo seguramente en Latinoamérica, porque hay muchísimo contenido de habla hispana que se va a producir por los servicios de streaming. Y eso, pues obviamente, los países de Latinoamérica y España, pues razonablemente se van a producir en esos países. O sea que creo que de cara al futuro va a mejorar mucho la situación tanto en todos los países de habla hispana, sin ninguna duda. Pero más que eso no puedo contarte, porque ya te digo, estoy un poco separado de la industria de todos estos países. Claro, lo entiendo. Oye, Juan, y así que por otro lado, ¿cómo lidias con esta parte de equilibrar lo personal con lo profesional? O sea, ¿te consideras que es un balance? O sea, de acuerdo a lo que vives actualmente. Tengo que decir que yo no lo llevo muy bien. No lo llevo muy bien. No, y sobre todo desde la pandemia, desde COVID, mucho peor. Porque al trabajar desde casa, estás en la oficina, pero estás en casa al mismo tiempo. Siempre tienes acceso al ordenador, siempre puedes conectarte al trabajo, con lo cual desde la pandemia muy mal. Por eso estoy deseando volver a la oficina, porque simplemente el trabajar en el lugar donde no vives ya pone estructura a tu vida de alguna forma, ¿no? Dices, me voy de la oficina y me voy a casa, y en casa ya no es trabajo, es otra cosa. Eso ayuda, pero desde el COVID muy, muy mal. Y normalmente mejor. Me gusta separar. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho mi trabajo, y es cierto que muchas veces en casa hago trabajo, pero trabajo para mí, ¿no? El trabajo que hago para Elephant o lo que sea. Que es trabajo, pero es otro tipo de trabajo. Pero bueno, yo al menos intento que los domingos no hago absolutamente nada, y los sábados normalmente la mitad del día lo dedico a trabajar para mí, no para trabajar para el estudio, sino trabajar para mí. Pero sí, siempre estoy pensando algo del trabajo, o pensando cómo mejorar cierta cosa, o cómo hacer aquella otra cosa, o cómo solventar un problema. A mí reconozco que me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta balancearlo. Seguramente tendría que poner más énfasis en mi vida personal, porque si no, tarde o temprano, lo que decíamos antes, ¿no? Te acabas desgastando. Así que sí, intento mejorar en ese sentido, pero todavía me cuesta. Sé que no lo hago muy bien, Y este es un problema que tiene mucha gente, ¿eh? Mucha gente tiene el mismo problema. Y hay que controlarlo, porque puede llegar a ser problemático, yo creo. Pero bueno, sí, hay un aspecto, el aspecto social hay que cuidarlo mucho. Y eso es algo que he echado mucho de menos durante la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, el ambiente que tenemos aquí en Important Looking Pirates es muy bueno, ¿no? Después del trabajo te vas con la gente a tomar unas cervezas, o hacemos unas fiestas gigantes en la oficina, o siempre estamos planeando algún tipo de evento social, ¿no? Y eso es muy, muy bueno, que la empresa, el estudio, cuida mucho a los empleados en ese sentido, ¿no? De siempre por proponer algún tipo de actividad social,
para conocer mejor a la gente, para relacionarte mejor con los compañeros del trabajo, etcétera. Ok. Sí, digo, sin duda siempre va a hablar bien de una empresa, ¿no? El hecho de que se preocupe por la gente, porque sin duda, pues mientras todos estén bien, pues el Sí. trabajo va a salir, Sí, ¿no? Entonces, además, luego también hay que tener en cuenta el país en el que vives, ¿no? sí. Es muy diferente, por ejemplo, a trabajar en Estados Unidos, donde Estados Unidos es un país que es, ¿no?, el capitalismo puro, por así decirlo, donde el trabajo es lo más importante, cuanto más trabajes, mejor persona vas a ser. Eso no tiene nada que ver con Suecia, por ejemplo, ¿no?, donde Suecia es todo lo contrario. En efectos visuales quizás es un poco más... es un poco diferente, pero en el resto de trabajos es como a las 4 de la tarde te vas a tu casa y se acabó. Cuando tienes un hijo tienes un año entero de baja de paternidad. ¿Sabes? Cuida mucho el aspecto Sí. humano. Uh-huh. Así que depende un poco del país donde vivas, se lleva de una forma o se lleva de otra. Pero a De nivel acuerdo. personal uno tiene que trabajarlo también. Sí, sí, sin duda. Oye, Juan, ahorita platicabas ahorita que justo nos compartías esto, decías que, trabajar en tus proyectos, ¿no? Sabemos que tienes lo de Elephant VFX, pero aparte de eso, ¿tienes algún otro proyecto, digamos, personal, ¿no? Digo, porque siempre hace falta y supongo que Elephant cumple con su objetivo, pero no sé si por ahí estés trabajando en alguna otra cosa. No, la verdad es que no tengo tiempo, la verdad. No, tengo ideas y tengo cosas que me gustaría hacer, pero no. Es físicamente imposible realizar ningún tipo de Sí, trabajo personal. El tiempo que tengo lo dedico a Elephant porque, bueno, siendo pragmáticos y siendo realistas, Elephant a día de hoy también me proporciona ciertos beneficios económicos, ¿no? Porque sí, tengo cursos online, tengo mi Patreon, entonces si voy a dedicar, no lo sé, 10 horas a la semana a trabajo extraordinario fuera de la oficina, pues aunque procuro que también me repercuta un poquito económicamente, ¿no? Aunque no sea claro. muchísimo, pero al menos que ayude un poco en ese sentido. Si hago un Ujú. trabajo personal que me gustaría hacerlo, pues bueno, sí es satisfactorio realizar cualquier tipo de trabajo artístico, pero a fin de cuentas, esa sed de realizar trabajos creativos ya la realizo en mi trabajo diario, con lo cual Ya, no necesito explorarla. Sin ok, embargo, como te digo, con la otra actividad de Elephant, comparto conocimiento, hago cosas que me gustan, pero además viene con una, con una respuesta económica, con lo cual claro. dedico mi tiempo a eso, porque a fin de cuentas el tiempo hay que compensarlo de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Sí, sin duda. Oye, Juan, ya estamos ahora sí que en la parte final. ¿Qué sigue para Juan? O sea, ¿qué es lo que sigue ¿Qué para ti? ¿Qué es sigue? lo que tienes? Sí. No lo sé, le estoy dando vuelta a unas cosas, pero no quiero adelantar nada. Vale. Tengo algunas cosas en mente que quizás no lo tengo muy claro, quizás dentro de poquito puede que haya algún cambio, Ujú. pero no lo tengo muy claro. Lo estoy debatiendo todas las noches con la almohada. Es algo que estoy Bien. pensando. Estoy pensando en alguna cosa que pueda ocurrir, pueda que no. Ujú. Si ocurre, seguramente te enterarás de alguna forma. Si no, pues no. Bien. Pero sí, ya llega. Normalmente, siempre he visto en mi vida profesional que cada 4 años es cuando me apetece probar algo diferente, ¿no? Ya. Así que no lo sé, pero un Ujú. cambio va a haber seguro. No sé si muy drástico o poco drástico, pero algún cambio va a haber dentro de poco, seguro, seguro. Bien. No, pues está de lujo, Juan. Hasta Pues, ahí puedo leer. no, está bien, está bien. Pues Juan, ha sido un placer, ha sido un gusto poder platicar contigo. Este, con esto buscamos a llegar a más personas, inspirar a más personas. Gracias por compartir, pues, mucho de tu camino. Sin duda esto, como el proyecto que tú haces, ¿no? Eres inspiración para nosotros también. Entonces, queremos
justo tratar de compartir más personas en nuestro idioma, sentirnos identificados. Y pues gracias por esto, gracias por este tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar? Nada más. Nada, un placer. Siempre que puedo me gusta involucrarme en este tipo de iniciativas y de eventos. Así que nada, os animo a que sigáis con el proyecto del podcast, que tenga mucho éxito y que más invitados se animen a contar sus experiencias. Muchas gracias por eso, Juan. Ha sido un gusto otra vez. Pues nos vemos en la próxima.